La eficiencia de un proceso de absorción depende en gran medida de cómo se ponen en contacto el absorbente con la solución que contiene el adsorbato. Ese contacto puede lograrse mediante distintos modos de operación. En particular, en este video vamos a estudiar el proceso de absorción en un tanque agitado continuo, viendo cómo funciona y cómo se realiza su dimensionamiento a través de una solución analítica denominada solución simplificada, ya que tenemos que asumir algunas simplificaciones para llegar a ella. El contenido de este video está organizado en 5 secciones principales. 1. Introducción. 2. Absorción en un tanque agitado continuo. 3. Diseño del tanque agitado continuo. 4. Vamos a ver un ejemplo de problema. Y 5. Vamos a ver algunas preguntas relacionadas con lo aprendido en este video. Sección 1. Introducción. Existen diferentes formas de poner en contacto absorbente con el adsorbato que queremos recuperar. En este curso vamos a ver 3 formas. Vamos a ver la absorción batch, vamos a ver el tanque agitado continuo y vamos a ver el lecho fijo. En particular en este video nos vamos a centrar en el tanque agitado continuo. Sección 2. Absorción en un tanque agitado continuo. La absorción en un tanque agitado continuo, en general, se realiza en un sistema como el mostrado en esta imagen. El mismo cuenta con un tanque de alimentación que contiene una solución de adsorbato, es decir, el compuesto de interés en un determinado solvente en una concentración inicial constante. Esa solución es bombeada con un caudal constante hacia un tanque agitado, en donde se va a realizar la absorción. Inicialmente, ese tanque contiene solvente puro, es decir, el mismo solvente en el que se encuentra el adsorbato, pero puro, además del absorbente. El tanque está provisto por un agitador que mantiene la mezcla homogénea en todo momento, además de un controlador de temperatura que asegura que la temperatura del proceso en todo momento también es constante. Entonces, luego a la salida, también la solución remanente es bombeada hacia un depósito de solución remanente. Esa solución remanente está compuesta por solvente y por el adsorbato que no fue retenida por el absorbente dentro del tanque. En este video nosotros vamos a determinar qué pasa tanto en solución como en el absorbente en diferentes momentos. Sección 3. Diseño. Para el diseño de un tanque agitado continuo, consideramos que la solución de adsorbato que ingresa al tanque tiene un caudal de alimentación igual a H, que es constante en el tiempo, y tiene una concentración de adsorbato igual a IF, también constante en el tiempo. A su vez, tenemos una masa constante de adsorbato, a la que llamamos W, y la solución remanente sale con un caudal de salida igual a H, que es igual al caudal de alimentación. A su vez, la concentración de soluto o de adsorbato a cada momento de la solución remanente es igual a I de T. Para el diseño de este tanque necesitamos realizar una serie de supuestos. Primero, consideramos que inicialmente en el tanque hay solvente y absorbente puros, es decir, que I, que es la concentración de adsorbato en solvente a tiempo igual a 0 dentro del tanque, es igual a 0, y Q, que es la concentración de adsorbato en el absorbente a tiempo igual a 0 dentro del tanque, también es igual a 0. En segundo lugar, consideramos que la agitación es perfecta. Esto significa que la concentración de adsorbato en solución y de compuesto absorbido solamente varían con el tiempo. Es decir, que I es igual a I de T y Q es igual a Q de T. Y no dependen de la posición dentro del tanque. Esto es porque se logra una homogeneidad de la mezcla. Esto significa que si yo tomo una muestra en un determinado momento, en determinado tiempo, tomo una muestra acá en el tanque y al mismo tiempo tomo una muestra acá, acá y acá,
en todos los casos esa concentración va a ser igual. Es decir, que no va a depender de la posición, sino que va a depender justamente del tiempo. En tercer lugar, vamos a considerar temperatura y presión constantes. Y también vamos a considerar que el solvente y el absorbente no interactúan entre sí. Entonces, el diseño del tanque agitado continuo se realiza planteando un sistema de ecuaciones que consisten en un equilibrio de fases, el balance de materia para el adsorbato en el solvente, el balance de materia para el adsorbato en el absorbente y las ecuaciones de transferencia de materia. Equilibrio de fases. Entonces, considerando que el tanque agitado está operando a presión y temperatura constante, el equilibrio de fases se representa a través de una isoterma de absorción. La isoterma de absorción que vamos a elegir puede ser alguna de las que ya vimos en el curso, como son la isoterma lineal, la isoterma de Friedrich o la isoterma de Langmuir, o alguna otra que caracterice o represente correctamente al sistema físico en estudio. Balance de materia para el adsorbato en el solvente. El balance de materia está representado por la ecuación que se muestra en la figura, en donde este primer miembro representa la acumulación de soluto en el solvente y dentro del segundo miembro, el primer término representa la corriente convectiva, es decir, H por IF, que es la corriente que entra al tanque, y H menos I, que es la corriente que sale del tanque, e I depende de T, acordémonos de eso, ¿no? Y el último término de este miembro representa la concentración o la cantidad de absorbente que está siendo absorbido, es decir, que deja de estar en solución. En esta ecuación, epsilon representa la porosidad y se define como el volumen de fluido sobre el volumen del tanque. Y R representa la velocidad de absorción por unidad de volumen. Balance de materia para el adsorbato en el absorbente. El balance de materia para el adsorbato en el absorbente está representado por esta ecuación, en donde el primer término, donde el miembro de la izquierda representa a la acumulación de adsorbato en el absorbente. Si epsilon es la porosidad, 1 menos epsilon es la fracción de sólido que tengo en el volumen del tanque, ¿no? Y esto es igual a el volumen por la velocidad de absorción por unidad de volumen, es decir, que es igual a la velocidad de absorción. Ecuaciones de transferencia de materia. Estas ecuaciones nos van a permitir definir a la velocidad de absorción por unidad de volumen R. Pero esto va a depender de si la absorción es controlada por la difusión externa o si la absorción es controlada por la difusión interna. ¿Cuándo la absorción es controlada por la resistencia externa? ¿O qué significa esto? Esto significa que el soluto que se encuentra en solución, se encuentra en el seno del fluido, se acerca al absorbente, pero en las inmediaciones de su superficie encuentra resistencia para poder ingresar. Entonces la concentración de adsorbato, disminuye en esas inmediaciones de la superficie del sólido a la que llamamos capa límite. Luego, una vez que el soluto alcanza la superficie del sólido, este se distribuye dentro de los poros en forma homogénea, como se muestra en este gráfico. Ahora, ¿qué pasa cuando la absorción es controlada por la difusión interna? En este caso, cuando el adsorbato, se va acercando a las inmediaciones de la superficie del adsorbato, no encuentra resistencia de capa límite y la concentración en el seno del fluido es igual que en estas inmediaciones de sólido. Sin embargo, una vez que alcanza la superficie del sólido, el adsorbato encuentra resistencia para distribuirse dentro del sólido. Entonces es ahí donde hay una disminución de la concentración
de adsorbato dentro del sólido desde la superficie hacia el centro del absorbente. En la realidad, ambas resistencias conviven y al estar en serie, la resistencia total va a ser igual a la resistencia externa más la resistencia interna. Sin embargo, con fines ingenieriles, siempre vamos a considerar que la resistencia a la transferencia de materia o la resistencia a la absorción, a la transferencia de materia en realidad, va a estar determinada por por la resistencia más grande. Entonces, si la resistencia externa es más grande que la interna, entonces la absorción va a estar controlada por la difusión externa, y cuando la resistencia interna sea mayor que la externa, la absorción va a estar controlada por la difusión interna. Entonces, con estos datos, ¿cómo definimos a la velocidad de absorción por unidad de volumen para cada caso? En el caso de que la difusión esté controlada por la difusión externa, R va a ser igual a K por I, que dijimos que era igual a la concentración de soluto en el seno del fluido o en solución a diferentes tiempos, menos la concentración de equilibrio, donde K es el coeficiente de transferencia de materia y A es el área del absorbente por unidad de volumen del reactor. Ahora, cuando la absorción esté controlada por la difusión interna, la velocidad de absorción por unidad de volumen va a estar expresada igual a la raíz cuadrada de D por K por A por I menos I asterisco, en donde K es el coeficiente de transferencia de materia y A es el área del coso. Entonces, llegado a este punto, ya tenemos el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver para poder diseñar la absorción en el tanque agitado continuo. Entonces, recapitulando, estas ecuaciones son el equilibrio de fases, que bueno, va a ser alguna de las isotermas que mejor represente a nuestro sistema físico. Después tenemos el balance de materia para el adsorbato en el solvente, el balance de materia para el adsorbato en el absorbente, y una de las ecuaciones de transferencia de materia según la absorción esté controlada por la difusión interna o externa del adsorbato. Entonces, ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Tenemos dos opciones. Una de ellas es la solución numérica, que nos permite calcular soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales y permite encontrar la solución del sistema de ecuaciones cuando el equilibrio de fases es no lineal. Es la más exhaustiva, es la que nos permite resolver el sistema de ecuaciones cuando no podemos encontrar una solución analítica. Pero también tenemos una solución simplificada que justamente nos permite encontrar una solución analítica y se basa en considerar que el equilibrio de fases es lineal y la absorción es controlada por la difusión externa. En este video nosotros nos vamos a centrar en la solución simplificada. Entonces, para poder aplicar la solución simplificada para resolver nuestro sistema de ecuaciones, tenemos que considerar los siguientes supuestos. En primer lugar, que la isoterma que gobierna el equilibrio de fases es la lineal. Es decir, que la concentración de adsorbato en el absorbente Q es proporcional a la concentración de adsorbato en el solvente o en solución en el equilibrio. Esa constante de proporcionalidad es KL. También tenemos que considerar las condiciones iniciales dentro del tanque agitado, que es lo que ya mencionamos, que a tiempo inicial el solvente no contiene adsorbato y el absorbente tampoco contiene adsorbato. Es decir, que tanto I como Q a tiempo igual a 0 son iguales a 0. Y como último supuesto, tenemos que la absorción es controlada por la difusión externa. Resolviendo matemáticamente el sistema de ecuaciones, considerando los supuestos mencionados, llegamos a la solución analítica de cómo evoluciona tanto el adsorbato en solución como el adsorbato en el solvente en función del tiempo. Porque dijimos que como consideramos que la agitación es perfecta, no va a depender de la posición dentro del tanque. Entonces, estas dos ecuaciones son las que representan la evolución tanto de I como de Q en el tiempo. Notemos que ambas funciones son funciones exponenciales con dos términos y que ambas dependen del caudal de entrada al tanque
de la porosidad, del volumen del tanque, bueno, del tiempo. A su vez dependen de la concentración inicial que hay de adsorbato en la solución de entrada del tanque. Y bueno, y en la solución en el absorbente también aparece, obviamente, la constante de la isoterma lineal. Luego aparecen dos parámetros, sigma 1 y sigma 2, que se definen con la expresión mostrada acá en pantalla, y vemos que depende también del caudal, depende de la constante de equilibrio, depende de la porosidad, del volumen del tanque y además de la constante de transferencia de materia. Además, sigma 1 y sigma 2 son constantes de velocidad de absorción y sigma 1 es la que representa la absorción a tiempos cortos, mientras que sigma 2 representa la velocidad de absorción a tiempos largos. Sección 4. Ejemplo de problema. Una cerveza conteniendo novobiosina, que es un antibiótico, fue puesta en contacto con una resina suspendida en un tanque agitado. Inicialmente, el tanque contenía 0,876 litros de líquido sin antibiótico y 0,250 litros de resina con 1,35 gramos por litro de antibiótico. El tanque fue alimentado con 2,7 litros por hora de cerveza, con un contenido de 640 microgramos por centímetro cúbico de antibiótico. La concentración de salida I fue medida por espectroscopía UV, obteniendo los datos que muestra la siguiente tabla. Calcular la carga de la resina a las 7 horas del inicio del proceso y estimar la constante Ka usando la teoría simplificada. Entonces, según el enunciado del problema, tenemos como dato el caudal de entrada, la concentración inicial de adsorbato en la solución de entrada, tenemos el volumen del líquido en el tanque, el volumen de absorbente, tenemos la concentración de adsorbato que hay inicialmente en el absorbente y los datos de la concentración de adsorbato en el solvente en función del tiempo, que es la que se muestra acá en la tabla. Además, en el enunciado no se mencionó, pero todo el proceso se lleva a cabo a temperatura constante igual a 35 grados y a un pH también constante entre 0,8 y 7,2. Con los datos del problema podemos calcular el volumen del tanque, que va a ser igual al volumen del líquido más el volumen del absorbente, y da igual a 1,126 litros. La porosidad, que dijimos que se define como el volumen del líquido sobre el volumen total del tanque, da un valor de 0,778. Además tenemos como dato, como ya dijimos, el Q a tiempo igual a 0, tenemos el IF, el H y la evolución de I de la concentración de adsorbato en el solvente, tanto dentro como a la salida del tanque. Entonces lo primero que nos pide es que calculemos la concentración de adsorbato en el absorbente Q a 7 horas de haber comenzado la operación. Para ello, primero planteamos los balances de materia para el adsorbato tanto en el solvente como en el absorbente, que son las ecuaciones que ya vimos. Entonces, acá vemos que en ambas ecuaciones aparece el término volumen por velocidad de absorción R, por velocidad de absorción por unidad de volumen R. Entonces, el siguiente paso es reemplazar toda esta ecuación dentro del balance de materia en el solvente. Y nos queda esta ecuación que se muestra en pantalla. Esto, como pueden ver, es lo mismo, es epsilon por b por la derivada de i respecto del tiempo, va a ser igual a h por if menos i, menos esto que reemplazamos, 1 menos epsilon por b por la derivada de q respecto del tiempo. El siguiente paso consiste en trabajar numéricamente esta ecuación para obtener una expresión que represente cómo varía Q en función del tiempo. Para ello trabajamos matemáticamente esta ecuación. Yo acá en el video les dejo las ecuaciones, pero en el apunte de clase está bien explicado el paso a paso, que no lo vamos a ver en profundidad, sino que vamos a ir directamente a la expresión final, que es la que mostramos acá. Entonces vamos a tener que Q de T
sea que la variación de la concentración de adsorbato en el absorbente va a ser igual a la concentración inicial de adsorbato en el absorbente, más un término lineal que depende del caudal de entrada, de la concentración inicial de adsorbato en la corriente de entrada, de la porosidad y volumen del tanque. Después tenemos una integral de la variación de I en función del tiempo y tenemos también un término lineal dependiente de I de t, que recordemos que I de t es dato del problema que está dado por la tabla. Entonces, repasando con los valores, del enunciado, tenemos que Q de t va a ser igual a 1,35 gramos por litro, más 6,912 gramos por hora por litro por el tiempo, menos 10,8 por 1 sobre hora, por la integral de I de t en función del tiempo, menos 3,504 por I de t. Acá lo único que hicimos fue reemplazar los diferentes parámetros que aparecen en el problema por los datos que teníamos del enunciado. Entonces el problema lo que nos pide es la concentración de adsorbato en el absorbente a tiempo igual a 7 horas. Acá entonces tenemos las únicas incógnitas que nos quedaban, era la integral de I de t en función del tiempo, de 0 hasta 7 horas, y el I de t a las 7 horas. Esta integral, ya no tenemos la función I de t, sino que tenemos datos, que son las que nos da la tabla, tenemos datos discretos, entonces la única forma de obtener este valor es a través de la integración numérica. Por ejemplo, el método de los trapecios. En la descripción del video les dejo un link en donde explicamos el método de los trapecios. De todas formas, en los apuntes de clases está explicado también. Luego también el I de t a tiempo igual a 7 es dato del problema, es 418 microgramos por centímetro cúbico. Entonces, reemplazando con esos valores, o sea, yo con el método de los trapecios obtuve que esa integral tiene un valor de 2,103 gramos por litro, y como dijimos de tabla, sacamos el I a 7 horas, obtenemos un Q a las 7 horas de iniciado el proceso de 25,56 gramos por litro. En estas gráficas mostramos cómo varía la concentración de adsorbato en el solvente y cómo varía la concentración de adsorbato en el absorbente. En el primer caso, lo que graficamos es IF menos I, vemos cómo va disminuyendo la concentración de adsorbato en el solvente y cómo va aumentando la concentración de adsorbato en el absorbente. En el segundo inciso del problema nos pide que usando la teoría simplificada obtengamos el valor de Ka, es decir, de la constante de transferencia de materia. Bueno, ya acá tenemos las ecuaciones de la solución simplificada, que son las que ya vimos previamente, y tenemos como incógnita sigma 1, sigma 2, ya que dependen de Ka. Además, tenemos como incógnita, bueno, Ka, que es justamente lo que nos pide el problema, y el KL, que aparece tanto en sigma 1 como en sigma 2, como en la solución para el absorbente, que es la constante de la isoterma de absorción, ya que la consideramos que es lineal. Lo primero que hacemos es estimar sigma 1 y sigma 2. Para ello tengamos en cuenta que sigma 1 representa la velocidad de absorción a tiempos cortos y sigma 2 representa la velocidad de absorción a tiempos largos. Si consideramos que sigma 1 es mucho más grande que sigma 2, esto significa que la exponencial que depende de sigma 1 se hace cero rápidamente y que resulta despreciable frente a la exponencial que depende de sigma 2. Entonces, la expresión de la solución simplificada para el solvente queda reducida solamente a la exponencial de sigma 2, al término que contiene esta exponencial. Entonces, linealizando esta expresión, aplicando el logaritmo, tenemos que el logaritmo de IF menos I es aproximadamente igual al logaritmo de IF más el logaritmo de sigma 1 menos H por epsilon por B dividido sigma 1 menos sigma 2,
menos sigma 2 por t. Entonces, si nosotros graficamos el logaritmo de IF menos I en función del tiempo, tenemos que la ordenada del origen va a estar dada por toda esta expresión, mientras que la pendiente nos va a dar el valor de sigma 2. Y es lo que vamos a hacer. Graficamos el logaritmo de IF menos I dividido IF en función del tiempo y tenemos esta solución. Tenemos que I es igual a menos 0,113 por X, menos 0,75 por IF, entonces con un R cuadrado de 0,97 que es considerado bueno. Por lo tanto, la pendiente nos da igual a menos 0,113, por lo tanto, sigma 2 va a ser igual a 0,113 por a la menos 1. De las incógnitas que teníamos inicialmente, ya resolvimos sigma 1 y sigma 2. Ahora el próximo paso es estimar el valor de la constante KL. Dijimos que vamos a usar la teoría simplificada y esta teoría simplificada supone que el equilibrio está caracterizado por una isoterma lineal. Por lo tanto, podemos estimar el KL como una relación entre la concentración Q a tiempo igual a 7 horas dividido la concentración I a un tiempo igual a 7 horas. Eso nos da una constante KL de 61,2. Ya con este valor obtenido, ya podemos estimar el valor de K, es decir, de la constante de transferencia de materia. ¿Cómo lo hacemos? A partir de la definición de sigma 1 y sigma 2, particularmente de sigma 2, que es el que tenemos como dato que obtuvimos en el inciso anterior. Entonces, ¿qué nos falta acá? Tenemos B, que depende de H, que es dato, epsilon, que es dato, K, que es la incógnita, epsilon y KL son datos, y tenemos todos los datos salvo K. Entonces reemplazamos B en esta expresión y lo determinamos matemáticamente. Y yo obtuve un valor de 1,5 hora a la menos 1. Y ya cumplimos con lo que nos pedía este inciso. Sección 5. Algunas preguntas. Algunas preguntas sobre lo aprendido en el video. 1. En un tanque agitado continuo, ¿qué se asume bajo la condición de mezcla perfecta? 2. ¿Qué sistema de ecuaciones debe plantearse para el diseño de un proceso de absorción en un tanque agitado continuo? 3. Cuando la absorción está controlada por la difusión externa, ¿dónde se genera el gradiente de concentración de adsorbato? 4. ¿Cómo se define la porosidad epsilon?